Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Se está registrando la asistencia entonces aquí en el Pleno, en el Congreso de la República. Es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. Se viene exactamente registrando la asistencia. Vemos al presidente del primer poder del Estado, don Daniel Salaverry Villa, acompañado de la vicepresidenta de este poder del Estado, Leila Chihuán. Escuchemos. Se va a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 65 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 59. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Vamos a continuar entonces con el debate del informe por mayoría de la Comisión Investigadora de Lavajato. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa por 5 minutos. Presidenta, muy buenos días, colegas, muy buenos días con todos y con todas. Presidenta, este tema de la corrupción, que ciertamente a través de la comisión se ve solamente un periodo limitado, nos tiene que ayudar a reflexionar las raíces profundas que han hecho que en el Perú la corrupción se apropie de nuestra vida, que han hecho que en el Perú la corrupción dinamite nuestras expectativas y se robe nuestros recursos. Colegas, creo que este es el momento clave para reconocer con criticidad, con responsabilidad, pero también con humildad, respecto en lo concreto del informe de la Comisión, que ciertamente hay que valorar los resultados, los hallazgos y las denuncias que ya empiezan a ser materia de un diálogo social, denuncias en el que además esperamos y esperemos que el Ministerio Público de oficio ya esté empezando a hacer su trabajo, porque ya sabemos, Presidenta, por noticias del día de hoy, alguien de una de las empresas más importantes involucrada en este informe Lavajato ya habría salido del país. Presidenta, el día de ayer, congresistas de Fuerza Popular han señalado implícitamente el valor que tiene este informe, pero también que existe la necesidad de complementarlo, reconociendo que en parte todavía estaría incompleto. El congresista López ha señalado que en Piura hay aspectos que no se han tomado en cuenta. El congresista de Madre de Dios también ha señalado que estaría teniendo la necesidad de complementarse. Y muchos de ellos se han ido preguntando por qué no está uno y por qué no está otra persona en ese informe. Tal vez, Presidente, este es el momento clave para reconocer que sí, efectivamente, hay que completar el informe de la Comisión Lavajato y ojalá ese informe esté completado con el informe que ha presentado el congresista Morales y con las justificaciones y sustentaciones que han hecho los compañeros respecto a la lideresa Keiko Fujimori y al señor Alan García. Presidenta, la corrupción en nuestro país tiene licencia para matar. Y tiene licencia para matar en el Perú a los más pobres. Lo digo, Presidenta, con autoridad, porque informes médicos del Hospital Cariruna, que es un hospital de emergencia eventual para 2 años y han pasado más de 4,
Estos médicos, estos informes médicos señalan que allí en el Cusco, presidenta, entre 1 y 2 personas morirían, presidenta, mueren, porque la capacidad resolutiva del Hospital Lorena no está en la que debería estar. Han pasado 4 años y si multiplicamos estas 2 personas que fallecen posiblemente por falta de la capacidad resolutiva del Hospital Lorena, y tendrán que pasar 3 años más por lo menos para que el Hospital Lorena esté operativo, y entonces, presidenta, tenemos que decirnos cuántos más tienen que morir para que aquí en el Congreso empecemos a mirar no solo los actos de corrupción como actos delincuenciales que nos roban al Perú, sino sobre las vidas que se pierden por acto de corrupción. El escándalo o el escandaloso caso vergonzoso del Hospital Lorena en el Cusco tiene que llamarnos la atención. Pero en el Cusco no solo es Lorena, en el Cusco también está Gasoducto Surandino, en el Cusco también está la Interoceánica, que parece más un río seco de cemento, porque sencillamente se ha vulnerado algo elemental en el país, que es la planificación. Y lo que nos está diciendo el informe es que acá se vulnera como se quiera la planificación. Y permitimos, presidenta, que los gobernadores ejerzan una acción con nuestros recursos sin planificar. Por eso es que aquí en el Congreso tenemos que empezar a mirar con responsabilidad qué acciones y medidas tenemos que tomar al respecto. Y está claro que una medida fundamental es un cambio constitucional, que es la necesidad ahora de reconocer que nuestra Constitución está caduca y que la hace frágil al Estado, que necesitamos un Estado más soberano, que necesitamos un sistema y un modelo económico en el que nos permita mejor responsabilidad y soberanía a los peruanos. Por eso, presidenta, si le vamos a dar valor al informe de la Comisión, tenemos... Tiempo adicional. Si le vamos a dar valor al informe de la Comisión Lavajato, tenemos que reconocer que nuestro modelo y nuestro sistema está caduco y que la mejor forma y el mejor mecanismo es la convocatoria de una constituyente con participación social que nos permita a los peruanos decir qué tipo de modelo económico queremos, qué tipo de estructura orgánica y judicial necesitamos. Presidenta, necesitamos tomar medidas y determinaciones, hacer más fuerte en el monitoreo, en la fiscalización de las obras. La semana de representación anterior estuvimos con la congresista Rebeca Cruz Tevez en la ciudad de Quillabamba, y la empresa constructora del hospital de Quillabamba no nos dejó entrar porque los congresistas no hemos llevado una hoja donde está nuestro certificado de riesgo, o porque los congresistas no hemos llevado equipamiento para poder entrar a la obra. Y hemos visto un supervisor coludido con la empresa. Y tuvimos que convocar al supervisor a las oficinas de la Municipalidad Provincial para terminar, para fiscalizar, presidenta, la obra del hospital de Quillabamba, para que no pase lo mismo con el Hospital Lorena. Y entonces, presidenta, necesitamos que los mecanismos de obra pública, los mecanismos de asociación público-privado o cualquier tipo de obra con los recursos del Estado tengan la necesidad de contar con la participación social en la vigilancia de la obra. Pero también es importante, creo que la Comisión de Constitución o de Justicia, ha avanzado señalando que los recursos ilícitos en... Para concluir, gracias. Voy a terminar. Para hacer campaña, todos esos recursos lícitos tienen que considerarse como delito. Presidenta, necesitamos profundizar el tema de la corrupción y necesitamos decir a los fiscales que los procesos de investigación tienen que ser cortos, no pueden ser indefinidos. Y tal vez por disposición legal hay que decirle que no puede pasar más de 12 meses. Esta es la determinación, compañeros y compañeras, para ver si es que realmente estamos apostando para luchar contra la corrupción. Entendemos que el cambio constitucional, presidenta... Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Marco Miyashiro. Damas y caballeros congresistas, tengan ustedes buenos días. Mi primera palabra para felicitar a cada uno de los integrantes de la Comisión Investigadora Lavajato por el excelente trabajo realizado. El día de ayer y durante toda esta semana han habido intervenciones de todo tipo, muchos de ellos altisonantes,
pero que coincidían todos en que la corrupción debe parar, que la corrupción no debe continuar en nuestro país. Y cuando uno trata de estudiar un delito, en este caso la corrupción, tiene que hacer un análisis sobre lo que es el fenómeno criminal. Y vamos a encontrar que una gran parte de esta respuesta la encontramos en el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se realizó el año 1990, precisamente en esa ciudad brasileña, y fue avanzando, tratando de que las organizaciones de la nueva izquierda que le llamaban así, porque había caído el muro de Berlín y había que hacer frente a esta nueva coyuntura política. El año de 1997, en Ñacanguazú, se celebró, o ellos conmemoraron, la muerte de Che Guevara en Bolivia. Y ahí los partidos llamados de izquierda, de la nueva izquierda, acordaron dejar de un lado la pólvora, la dinamita, las balas y esgrimir nueva bandera de lucha. Esta bandera de lucha sería la defensa de los derechos humanos, la defensa de la ecología, la defensa del agua, la ideología de género, entre otros aspectos. Y fue a partir de 1998, cuando en nuestro vecino país, hermano, hoy caído en desgracia, Venezuela, al asumir Hugo Chávez, comenzó la infiltración política en todos los países de la región. A esta infiltración política se le conoce como el entrismo, es decir, se penetra en otros lugares para que desde el interior socavar las bases. Y peor aún, ocurrió en el año 2002, cuando asume el poder Ignacio Lula da Silva en el Brasil. Una vez que asume Ignacio Lula da Silva, encuentra que en todos los países le gusta hablar mucho sobre las nueces, le gusta hablar mucho sobre las lentejas, es decir, sobre las coimas. Y encuentra como herramienta para instrumentalizar esta penetración ideológica, política de la izquierda, de la nueva izquierda llamada, en los países, y comienza a financiar campañas de tal manera que hoy en día en el Perú muchos integrantes del Ministerio Público, de nuestro Poder Judicial, muchos de aquellos que se llaman de la nueva izquierda, pretenden ocupar de alguna manera algún cargo internacional. Cargo internacional, por ejemplo, como lo ocupó entre los años 2002 al 2005 Susana Villarán como relatora de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El financiamiento de las campañas para luego cobrar a través de esta herramienta que es la empresa Odebrecht y todos sus consorcios es lo que ha llevado a nuestro país al descalabro. Si queremos combatir verdaderamente la corrupción, pongámosles también ojos y oídos a lo que es el contexto internacional. A partir del año 2002 ha habido una penetración ideológica política en todos los estamentos, no necesariamente en el número uno de aquel país, sino en los mandos intermedios. Por eso es que se llama el entrismo, penetrar para romper. ¿Y qué está rompiendo? Está rompiendo la moral, la ética de nuestros ciudadanos. Pongamos fin a la corrupción, sí señor, pero estamos enmarcados dentro de un contexto internacional que no podemos dejar ciegos ni tampoco quedarnos mudos ante este foro de Sao Paulo. Muchas gracias. Gracias, congresista Miyashiro. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Ceballos por 5 minutos. Gracias, presidenta. Un saludo para usted, para todos los colegas y todas las personas que nos acompañan. Bueno, yo quisiera empezar pensando que lo que siento, quiero transmitirles, me siento bien lejos de la patria. El día de ayer, lo único que he visto son insultos, blindajes, la gente quiere defenderse, atacar y simplemente
un Congreso que está manifestando los profundos problemas seguramente del país, pero no estamos dando la línea, no estamos resolviendo los problemas. Creo que la Comisión Lavajato ha avanzado y hay que felicitarlo. Ha avanzado porque, recuerden, la Comisión Pari no pasó nada. Estos casos no fueron atendidos, fueron simplemente blindaje total. Ahora se ha avanzado, se ha juzgado, pero se ha continuado con esta práctica perversa de no poner sobre la mesa a todos los culpables y todos los problemas para resolver. Porque como dijo aquel viejo político, el que no la debe no la teme, pero parece que la temen muchos. Entonces allí hay un problema fundamental que tenemos que resolver. Rousseau nos decía: ningún pueblo será otra cosa que lo que la naturaleza de su gobierno le lleva a ser. Y a nosotros nos dijeron que íbamos a tener una nueva constitución en el año 93 y que se iba a enmarcar dentro de un nuevo modelo económico. ¿Por qué? Porque teníamos un Estado ineficiente, era un mal administrador, porque existía una enorme brecha social que había que resolver, había que acercar a los pobres para que no lo sean tantos, que los servicios eran de mala calidad y que el Estado no tenía plata para invertir, que faltaba trabajo y había que mejorarlo y que las inversiones iban a traer el trabajo. Entonces la fórmula era simple: hay que atraer la inversión privada. Y para atraer la inversión privada lo que hicimos fue disminuir las regulaciones, empequeñecer el Estado. Reducir los derechos sociales vinieron luego, menos impuestos para los que más ganan y la base fiscal finalmente la pagamos las grandes mayorías. Injerencia directa de la banca, del empresariado en las leyes, mediante lobbies y una serie de acciones. Promoción de las APPs como si fueran la solución al problema y pareciera que no lo han sido. Se han promovido, a pesar de que la Constitución no lo pide, no lo permite, los monopolios. Miren lo que pasa con la leche y otros recursos. Y así se han dispuesto los recursos económicos del país y básicamente están financiados con los recursos del propio Estado. Se financian las obras públicas con préstamos del sistema pensionario, de las AFPs. La plata que traen las empresas para invertir en el país o no terminan invirtiéndola, como el caso de Majes Iguas 2, donde el concesionario no quiere poner la plata, o simplemente no se trae los recursos o se pone mínimamente. Y eso tenemos que hacer. Y además de ello había que manejar la política, porque había que resolver varios problemas en el Congreso, también en el Ejecutivo. Entonces, tenemos un sistema que prioriza las grandes obras, las grandes carreteras. Todos queremos el desarrollo y las carreteras van por el desarrollo, pero las carreteras IRSA, como la IRSA Sur, que está vacía, o la carretera Hilo Desaguadero, que es un fantasma, grandes obras priorizadas que no han llevado el desarrollo. Miren la IRSA Sur, que ha llevado pobreza, prostitución, trata, pérdida de recursos en oro, en bosques, todo porque por mal planificado y una carretera que no nos convenía, ni siquiera ha servido para los fines que fue realizado. Pero habría que hacer obras, hay que priorizar las obras, pero si no tenemos planificación. ¿Por qué? Porque el modelo no permite que tengamos un Estado que planifique, porque quien planifican son obviamente el empresariado. Y de la redistribución de estos recursos, de la mejora salarial, nada. Somos el país que menos ha avanzado en el tema. Las empresas se han metido tanto en los partidos políticos, han encarecido tanto los procesos electorales, que ahora dependemos de las empresas, dependen de las empresas para poderse financiar los partidos. Y obviamente las empresas como Odebrecht, OAS, etcétera, han llegado a niveles de corrupción bastante exagerados en ese proceso de poder captar las obras, de poder captar los recursos públicos, de poder captar la plata de los pensionistas, entre otros recursos. Finalmente, se trató de debilitar la organización social y pública, a eso hemos llegado, y el gobierno finalmente termina siendo cooptado y captado por el poder fáctico. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado de este cambio en la política, de este cambio en la economía que hubo en el país? El Estado es más ineficiente que antes, más centralista, no planifica, no conoce lo que está gobernando, no entiende lo que está gobernando. Nosotros aquí sentados ayer aquí, peleando, discutiendo, diciéndonos unos contra otros, corrupto. Para concluir, por favor. Simplemente estamos demostrando que no, como Estado no hemos avanzado absolutamente nada.
mayores desigualdades, no hemos logrado el equilibrio, hay mayores desigualdades sociales, los grandes recursos han entrado al país para unos pocos y la mayoría sigue postergada. Los servicios públicos son de la peor calidad. Las obras, por ejemplo, las obras no prioritarias son las que se construyen. Hay obras inconclusas. En Aplao, en mi tierra, tercera vez que están sembrando tubos para el desagüe. Los otros dos ni siquiera fueron inaugurados y están allí muriendo. Obras sobrevaloradas. Para concluir. Entonces, puro lucro, no interesa la producción, no interesa la obra, no interesa el pueblo. Obras y además toda la deuda judicializada. Cuando se les quiere cobrar, judicializan. Hemos perdido cortoplacismo, endeudamiento, menor bienestar y corrupción exagerada. Una corrupción exagerada. Eso nos ha traído este modelo económico neoliberal. Y hay algunas personas que lo defienden. Sí, pues serán fundamentalistas o serán los que se benefician de este modelo. Pero definitivamente tenemos que pensar que si queremos cambiar este país y queremos hacer que este país sea realmente la patria que queremos, tenemos que empezar a valorarnos entre nosotros y empezar a pensar que tenemos que hacer cambios sustanciales en esta república. Para concluir. Y ojalá que si nos sentamos con ganas de cambiar las cosas, podamos no tener el próximo año otro lavajato, otra comisión pari, y así sucesivamente para ir descubriendo y redescubriendo y blindando y andar en un mismo círculo vicioso que nos empobrece como país y que no logra que nos encontremos como patria, como ciudadanos. Gracias, presidente. Congresista Jorge del Castillo. Congresista María Elena Foronda, tiene usted el uso de la palabra por 5 minutos. Gracias, presidenta. A través tuyo saludo a mis colegas parlamentarios y a los ciudadanos peruanos y peruanas que nos están no solamente viendo, sino también fiscalizando nuestro rol como congresistas desde este primer poder del Estado. Presidenta, evidentemente el tema del lavallato no solamente ha evidenciado los gravísimos actos de corrupción que han involucrado a expresidentes de la República, que han involucrado a ministros de Estado, que han involucrado a las instituciones públicas del Estado, en alianza perversa con empresas privadas que lo que han venido aquí al Perú es a saquear nuestros recursos naturales, es a violentar derechos laborales y encima a generar faenones que han sido puestas en evidencia. En el informe en mayoría apunta a hacer una investigación, pero desde nuestro punto de vista en la bancada del Frente Amplio, la investigación no solamente debería ser de algunos temas, sino debería ser integral. Y en ese proceso de integralidad comprendemos a todos los actores que han tenido responsabilidad, no solamente administrativa, funcional, sino también responsabilidad política. Estamos hablando de que se destinaban trámites con el dinero de todos los peruanos, con funcionarios de todos los niveles, hasta la más alta investidura como presidente de la República. Sin embargo, una primera impresión que no puedo dejar de mencionar, presidenta, es que el informe expuesto por la congresista Rosa Barta como presidenta de la comisión tiene carencias de criterios uniformes para evaluar todos los casos y no llevar adelante criterios como aplicando una conocida expresión que espero no se vuelva, digamos, una práctica: para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. En algunas circunstancias se concluye, por ejemplo, que un expresidente debería ser hasta denunciado penalmente por las abrumadoras pruebas que existen. Y en otros casos apenas se opta por recomendar que otro expresidente se haga una denuncia por infracción constitucional. ¿Por qué en unos casos sí y en otros casos no? Y continúo. En la página 613 del informe, por ejemplo, se establece un criterio, que es el criterio de contexto político, para determinar el nivel de responsabilidad e involucramiento de quienes tomaron decisiones o quienes de una manera ilícita recibieron dineros para fondos de campaña.
No ha sido mandato, señalan, de la comisión investigar las transferencias de estos fondos de campaña. Pero sin embargo, en el informe se consigna como tal para sancionar, por ejemplo, a la señora Nadine Heredia, y muy bien que lo haga. Pero se deja de lado a la señora Keiko Fujimori, cuando ha sido bajo el mismo contexto político, ha podido la comisión tener el análisis de incorporar también, porque es el mismo proceso. Y porque existen abundantes pruebas que ya en el otro poder del Estado, la Fiscalía y la Nación, están siendo investigados. Repito, ¿por qué para algunos sí y para otros no? Por lo tanto, la complementariedad que debería tener este informe es involucrar tanto a la señora Keiko Fujimori, y no por un tema político, sino por un tema de procedimiento que es parte de un proceso de investigación. Nosotros no podemos cerrar los ojos frente a las evidencias. Y esas evidencias tendrán que ser valoradas. Nosotros no vamos a juzgar, no somos jueces, no somos fiscales, pero sí tenemos el rol de control político y debemos hacer. Como también desde nuestro punto de vista como bancada, señalamos de que debería involucrarse al expresidente Alan García. Y por lo tanto, Presidenta, pensamos que otro elemento que ha sido relevado por la Comisión en mayoría es el tema del rol de proinversión. Y esto nos debe dejar lecciones para adelante. Por ejemplo, Proinversión en su página web define como misión promover la inversión privada sostenible, con eficiencia, con calidad, con transparencia, en beneficio de la población. La pregunta es, en los casos que está evaluando la Comisión y que ahora es objeto del debate, ¿ha cumplido con este rol? O más bien, se ha convertido en el facilitador de negocios no lícitos. Y esto lo tenemos que investigar con mayor profundidad. No habrá riesgo, por ejemplo, que en el Consejo Directivo de Proinversión estén personas que puedan ejercer acciones lobistas. Una alternativa que nosotros planteamos para eso, de la modificación de la normativa de proinversión, que prevé un mayor control. Tiempo adicional. Agradezco, Presidenta. Quizás incluyendo en este proceso a la Contraloría dentro del directorio, y o que el Congreso de la República ejerce un control respecto a dicho nombramiento. Porque no es posible, Presidenta, que cuando se trata, por ejemplo, de suscribir proyectos entre las empresas transnacionales que vienen acá al Perú, bienvenida a las inversiones, pero bajo reglas claras de juegos, con soberanía y sin corrupción. Proinversión nos dice, no, ustedes no pueden tener acceso a esa información, por ejemplo, los temas de impactos ambientales, sino una vez que se suscribe el contrato. Esto nos parece absolutamente irregular y tenemos que modificar de raíz estos temas que han hecho posible un perjuicio económico. Solamente en el caso del proyecto de Olmos, de más de 49 millones de soles. ¿Y qué nos ha costado como país en general? Más de 7.401 millones de dólares. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta infraestructura portuaria? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos nuevos puestos de trabajo se hubiera podido hacer si no hubiera existido este proceso? Para concluir, por favor. Y por esa razón, nosotros desde el Frente Amplio somos muy claros. No nos vengan a decir, por favor, ni nos califiquen como obstruccionistas. Lo que nosotros queremos es que haya imparcialidad en los procesos de investigación y no direccionamiento. Y al hablar de imparcialidad es considerar la integralidad de todos los problemas y todos los actos ejercidos de corrupción, midiendo a todos con el mismo rasero y no solamente en función de determinados intereses. Y por lo tanto, las anotaciones que ya han sido parte de investigaciones con el señor Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, en donde considera responsabilidad. Para concluir. En la misma página 437 del informe en mayoría, se detalla, según este informe, hasta 12 reuniones que sostuviera el expresidente Alan García con Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, los mismos que han sido reconocidos haber efectuado, estas dos últimas personas, entregas de dinero a expresidente, entre ellos Alan García. No es una inquina contra ningún partido, es simplemente querer saber la verdad. Y será el Poder Judicial quien llegue a determinar los niveles de responsabilidad. Para concluir. Agradezco mucho. Termino finalmente señalando que expresamos desde el Frente Amplio nuestro rechazo total a toda forma de corrupción, pero también nuestro rechazo total a la impunidad, a no querer contrastar con hechos la verdad.
Caiga quien caiga, repetimos incansablemente, sea de izquierda, de centro, de derecho. El Perú tiene derecho a la verdad, de acuerdo, pero a una verdad completa, íntegra, que ponga por delante los argumentos y que con autonomía se castiguen los responsables para que casos como Lavallato no se repitan nunca más en el país. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Foronda. Tiene la palabra la congresista Carla Chefe.